creo que quienes estamos aquí compartimos, entre otras, una bandera muy importante, que es justamente la de la palabra como una posibilidad de meternos en el incendio que ocurre bajo la piel de otra persona. Y eso nos hace más humanos, como ya dijo el doctor Lomelí. Me da muchísimo gusto estar en esta mesa inaugural, así que no voy a tomar más tiempo para rollo, directamente paso a presentar a mis compañeras, mis colegas aquí en la mesa. La doctora Rosa Beltrán es escritora, es editora y creadora de colecciones literarias, lo que es muy importante, no es poca cosa. En 2022, ella ganó el premio a la excelencia en las letras José Emilio Pacheco por la novela Radicales Libres. Este premio lo entrega la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y es, por supuesto, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Claudia Piñeiro es escritora, es guionista, ha recibido muchos premios, voy a mencionar dos, el Premio Clarín de Novela y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus muchas obras, voy a mencionar algunas y me voy de la más reciente un poco hacia atrás. El tiempo de las moscas de 2022 es una exploración sobre la identidad, la venganza, la maternidad, la sororidad, si se vale la palabra, o la amistad entre mujeres. Inés, la protagonista, dice en algún punto: si sobreviví a mi madre, puedo sobrevivir a un tábano cualquiera con su ponzoña. Más atrás, en 2021, Catedrales, una novela tremenda, crudísima, hermosísima, en la que aborda la crueldad que puede esconderse detrás de buenas causas, detrás de la religión, que en realidad es el dogma religioso, que es una familia, algunos de cuyos miembros deciden que cualquier cosa vale con tal de mantener una idea fija. Más atrás, las maldiciones, el poder político, la ambición, pero también la paternidad, la ternura, la reivindicación a partir de las querencias. Más atrás, una suerte pequeña, los pequeños fracasos de la maternidad, esta mujer Marilé, que tiene una experiencia tremenda y a partir de ella tiene que repararse, como le dice su pareja Robert. Y más atrás, Las viudas de los jueves, y no voy a seguir porque me he hecho la hora entera hablando de sus novelas, pero quiero apuntar esto porque es muy relevante en lo que vamos a conversar, en los temas que Claudia Piñeiro ha abordado, que tienen que ver contigo y conmigo. No son cosas ajenas allá, quién sabe, en Argentina, súper distante. No, tienen que ver con mi interioridad, con mi vivencia cotidiana. Así que después de esta presentación, doctora Beltrán, la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Julia. Dime Rosa. ¿Perdón? Dime Rosa Okay, Beltrán. okay. Julia fue mi alumna. Y el buen alumno siempre supera al maestro. Julia es una gran autora, una gran poeta. Su multipremiado libro Eros una vez, lo hemos leído más de una vez. Y el lado B de la cultura, que además ya promete el segundo volumen, es un delicioso recorrido por nuestra cultura. Me honra muchísimo estar aquí con ustedes conversando con Claudia Piñeiro, que es una autora que conocí primero de cuerpo presente gracias al azar, pero que conocí mucho antes a través de la lectura de sus obras y que he seguido. He estado afortunadamente en algunos certámenes donde ella ha participado, pero además me acompañan sus libros continuamente. Es una autora muy prolífica, como dijo Julia, se nos va toda la fiesta el libro y la rosa si nos ponemos a mencionar su obra, ya te preguntaremos sobre eso. Y además ahora tiene una serie en Netflix que seguramente ustedes están viendo, se llama El Reino. Si no la han empezado a ver, véanla de inmediato. Así que sin más, y con el gustazo que me da Claudia Piñeiro de compartir contigo los 15 años de esta fiesta, voy a empezar con la primera pregunta de esta conversación informal.
En Catedrales tienes una frase lapidaria: la verdad que se nos niega duele hasta el último día. Fíjense, la verdad que se nos niega duele hasta el último día. Tus novelas tienen varias capas y en general muchas de ellas una estructura policíaca, como dicen en tu país, en Argentina, el policial, que además es un género que les encanta y que nos encanta, pero tú lo has convertido en algo más. Tú has transformado ese género, has convertido muchas veces a las mujeres en tus detectives, al mismo tiempo que en los victimarios. Haces otra cosa con ellos. Y en tus novelas tratas temas que son recurrentes, porque quizá uno va escribiendo distintos libros, pero los temas te acompañan toda la vida, están en tu ADN por alguna razón que ignoramos, ¿no? Algunos de esos temas: la memoria, la denuncia del poder, el cuerpo, lo siniestro en los personajes más próximos o familiares, miembros de nuestra familia, las distintas maternidades, los feminismos. El Reino, muy concretamente, habla del poder de ciertas sectas evangélicas para manipular a la población a través de la religión, lo que ha llevado a los totalitarismos de varios países latinoamericanos. Totalitarismos de derecha y de izquierda, en una época en la que ya no es muy claro saber qué es la derecha y qué es la izquierda, sino estás conmigo o estás contra mí, lo cual habla de un poder fáctico terrible. Vuelvo entonces a tu primera frase: ¿cómo saber dónde está la verdad? ¿Hay forma de encontrar la verdad? Bueno, qué pregunta difícil. Esto está... No sé si... Hola. 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 Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y la verdad que es un placer para mí, un orgullo que me hayan invitado. Estoy contentísima de conocer este lugar y de escucharlos y además de envidiarlos, ¿no? Porque la presentación que vi recién fue encantadora desde mi punto de vista. Yo la semana que viene voy a estar en la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires, donde seguramente, antes de escuchar a Martín Coban, que es lo que todos vamos a ir a hacer, antes vamos a escuchar a un ministro de Cultura de un partido que gobierna la ciudad, a un ministro de Cultura de otro partido que gobierna el país, se van a pelear entre ellos, van a tener en las primeras filas a todos los que fueron a aplaudirlos y cuando suba Martín Coban, esas filas se van a vaciar y todos los demás vamos a venir hacia adelante a escucharlo como pasó todos los años en la Feria del Libro. A veces yo le propuse a alguno, bueno, primero arranquemos con el escritor y después vamos a los políticos, pero no hubo forma. Así que nuevamente, entonces cuando los escuchaba acá, tan en sintonía, tan hablando de lo que importa, que es la lectura, formación de lectores y cómo eso influye en las democracias, dije, bueno, qué suerte, qué envidia. Pero vamos a la verdad, ¿no? La verdad, que es una palabra tan poco asible, ¿no? Porque ¿qué es la verdad? O sea, a veces, sobre todo en estos tiempos, y en estos tiempos donde la palabra está tan bastardeada, tan mentida, la verdad de uno no es la verdad del otro. Entonces, llegar a la verdad es bastante complicado. Pero creo que todos tenemos el derecho a esa aspiración, ¿no? Y Rodolfo Walsh, hace muchos años, y yo lo he tomado en alguna de mis novelas, con respecto a los crímenes de la dictadura, dijo, bueno, si no hay justicia, por lo menos que haya verdad. Y creo que en muchos de los casos de cuestiones que han pasado en mi país, en el de ustedes y en otros, uno se conforma aunque sea con la verdad, con que se sepa qué pasó, que nos digan qué pasó, ya ni siquiera con la justicia. Entonces me parece que la verdad es difícil, pero es la utopía máxima, ¿no? Por lo menos saber qué es de nosotros, qué pasó con nosotros, eso es lo que nos va a ayudar a que no vuelvan a repetirse los mismos errores, ¿no? Retomando esto que menciona Rosa, que mencionas, Claudia, una constante en tu obra es la memoria. Pienso en las madres de la Plaza de Mayo, en las madres buscadoras de Sonora, en particular en las memorias de mujeres. En tu novela, Una suerte pequeña, Marilé tiene un hijo, Federico, que es historiador. Y Federico dice que él estudió historia no por las revoluciones del mundo, por su propia vida
familiar. Y él dice, todos los hechos tienen un porqué, y a mí me interesan más los porqués que los hechos mismos. Pienso en Rebecca Traister, feminista, quien dice en este libro Buenas y Enojadas, que en inglés es un juego precioso, Good and Mad, no bad, sino mad, con M, dice que el enojo, la rabia, el hartazgo han traído cambios desde las obreras textiles hasta el Me Too. Y lo conecto con tu obra. ¿En qué medida la memoria y el hartazgo y la rabia son fuerzas que llevan al cambio? ¿Cómo lo ves tú? Es una pregunta complicada hoy en día, ¿no? Porque por supuesto que yo creo que el hartazgo y el enojo y la rabia, por lo menos en el movimiento de mujeres, nos ha llevado a cambios, ¿no? Esa cosa de que a veces alguien te dice, ¿cómo soportaron tanto? Y una misma se pregunta, ¿cómo soportamos tantos años estar en un lugar relegado, sin los mismos derechos? Además, digo esto acá, donde hoy se supone tenemos los mismos derechos, a veces no las mismas oportunidades, pero sí los mismos derechos, y hay países donde ni siquiera pasa eso, hoy para muchas mujeres, ya lo veremos en la mesa que sigue, ¿no? Pero también hoy, por lo menos en mi país, hay algunas cuestiones políticas, desde la bronca y el enojo, con los que se manipula a la gente, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con la rabia y el enojo cuando es manipulada por alguien que viene a decir rompamos todo, terminemos con todo, porque esos discursos no están dentro de lo democrático, ni de lo esperable para una sociedad razonable, civilizada, donde podemos opinar distintos, pero siempre nos encuadramos dentro de determinados parámetros democráticos. Hoy me parece que muchas sociedades, también lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos no sé, en El Salvador, en muchos lugares, el enojo y el hartazgo puede ser peligroso si es manipulado, ¿no? Porque hay mucha gente enojada y hay alguien que viene a decir, están enojados, vengan conmigo, vamos a romper todo. Y eso no es bastante peligroso. Por eso es difícil la pregunta, porque a mí me gusta el enojo que nos llevó a nosotras a conseguir los derechos que tenemos, pero tengo mucho miedo de algunos enojos de hoy, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo, porque las palabras no son transparentes, significan una cosa y la otra al mismo tiempo, como la palabra oxímoron, ¿no? Como la palabra fármaco, es remedio y es veneno, todo depende de cómo se use, todo depende de la dosis con la que se la use. Y vivimos en una época de lenguajes resbaladizos, donde la palabra manipula grupos de un lado y del otro. ¿Cómo escapar a esa manipulación? ¿Cómo saber exactamente, y casi vuelvo a la primera pregunta, dónde se encuentra la verdad? ¿Dónde no estoy siendo manipulado? Me importa mucho lo que estás hablando de la utilización de la palabra, ya sea a través de la rabia y del enojo, o ya sea también a través de otros mecanismos muy antiguos, algunos de ellos utilizados por los predicadores, como sabemos, como se ve en tu obra, en los discursos de autoayuda y superación, en las promesas de políticos o de empresarios o de quienes sean, ¿no? Incluso de las madres que detentan esa monarquía de la verdad, híjole, pero que a veces cómo nos dejan perjudicados, ¿no? ¿Cómo saber en este terreno tan resbaladizo cuando estas luchas tengan la rabia por detrás o tengan las buenas intenciones y las grandes palabras y las citas de los filósofos por detrás nos están llevando a lo que importa? Lo uno a esta otra declaración que te escuché una vez. Dijiste, en Argentina somos expertos en salir a la calle. Salimos a la calle. Aquí tenemos a Claudia Piñeiro, que además de una enorme escritora, es una gran activista, enorme activista. Y claro, si uno piensa en los montoneros y en las madres de la Plaza de Mayo y en toda esa tradición en Argentina de levantar la voz, tú mencionaste a Rodolfo Walsh, ¿verdad? Y a su Operación Masacre, donde lo que importa es, sí, buscar la verdad, aunque no se logre la justicia. Pensamos en que levantar la voz importa. Levantar la voz en el caso de las mujeres importa. Y
te llevo a que abundes, a que nos hables un poco más en el tema de los feminismos, de las voces de las mujeres. ¿A qué te refieres cuando hablas de feminismo horizontal? ¿Y cuáles son los principales problemas del feminismo hoy en día? Hoy me la tienen difícil. Yo creo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista que hemos visto en los últimos tiempos, que hemos visto no porque no existiera antes, sino porque tuvo una expansión mucho más grande y se veía, ¿no? Tiene una gran ventaja sobre la política como la conocemos tradicionalmente, que es una política mucho más masculina y que es piramidal, ¿no? O sea, hay alguien arriba que manda y abajo distintos grados de poder, y si hay una controversia, finalmente el que tiene que decidir es el que manda. A mí me pasó cuando fui a la primera asamblea de mujeres que alguien dijo, por ejemplo, llevemos paraguas. Y yo sabía que no iba a llover, porque había leído que no iba a llover. Entonces la quise interrumpir y me dijeron, no, tenés que esperar, ¿te anotaste? Bueno, anotate, espera toda la ronda, entonces paraguas, no va a llover. Y vos decís, ¿por qué tengo que esperar todo eso? Bueno, eso hace al poder consensuar y escuchar al otro. Quiero decir, una persona puede sentir, yo tengo algo para decir mucho más importante, cállense y voy a hablar yo. Eso no es el movimiento feminista. El movimiento feminista es aguantarte, aunque pienses que lo que vas a decir vos es más importante, para escuchar a todas las demás y luego hablar, ¿no? Y me pareció una gran enseñanza, incluso para mí, ¿no? De decir, bueno, esto no está mal. En un punto esto es lo que hace que después el movimiento avance. Eso también hace que muchas veces los documentos, al menos en Argentina, que surgen de esos, son un mamotreto donde había que poner un pedazo de acá, un pedazo de allá y otra cosa para que todas lo firmen, pero bueno, son las negociaciones que tenemos que hacer para que después las cosas salgan. Después todas conseguimos, por ejemplo, la ley de aborto en la calle. La ley de aborto se consiguió por muchos caminos, por una trayectoria de feministas que hace muchos años que trabajaban, por determinadas personas que nos ayudaron, pero básicamente se consiguió en la calle. Y no es solamente esa tradición del feminismo. Hubo un hecho hace unas ferias del libro atrás que se estaba por... la Suprema Corte estaba por decretar un 2x1 para genocidas de la dictadura, que era una cosa que a muchos nos preocupaba. Y ese día había, muchos teníamos participaciones en la Feria del Libro y se convocó una marcha en la calle. Y entonces vos te planteás, ¿yo tengo que estar en la Feria del Libro hablando de libros o yo tengo que estar en la calle marchando para que los genocidas no salgan antes de prisión? Y entonces varios de nosotros llamamos a los que correspondían de las mesas y les dijimos, lamentablemente vamos a levantar la mesa y vamos a ir a la... ¿Tenemos que pasarla para otro día o tenemos que levantarla? Seguramente lo que íbamos a decir ahí lo podíamos decir en otra oportunidad, pero estar en las calles en ese momento era trascendente. Finalmente la feria canceló ese día las actividades, porque a veces las personas podemos tomar decisiones más rápidamente que una institución, ¿no? Y después también nos acompañó. Pero quiero decir, muchas veces como intelectuales, si me permiten la palabra, que a veces cuesta encontrar otra y que está bastardeada, pero digamos pensadores o gente que trabajamos con la palabra o lo que sea, tenemos que plantearnos estas cuestiones de dónde tenemos que estar. ¿Tenemos que estar hablando de libros ahora en este momento o tenemos que estar en la calle por algún otro motivo, ¿no? Y el feminismo siempre estuvo en la calle, y otra cosa que tuvo el movimiento en Argentina y que creo que también es en otros países, que no estaba atravesado por la grieta, ¿no? En la Argentina la grieta de quién está de un lado político y quién está del otro revienta todo, ¿no? O sea, no hay posibilidad de pensar con criterio, con el propio criterio una cuestión, porque si decís una cosa estás de un lado y si decís... El feminismo logró atravesar eso, logró que se sienten en la misma mesa diputadas y senadoras de distintos partidos que estaban luchando por eso. Todas esas cuestiones para mí fueron trascendentes, y todas esas cuestiones tengo un poco de miedo, que es lo que está pasando ahora. Yo creo que tenemos que ser muy estratégicas, ¿no? Porque a veces siento que nos perdemos en discusiones que dividen el movimiento y que no son las más trascendentes. Y entonces por ponernos a discutir a lo mejor una cosa pequeña, no terminamos de ver el conjunto, que es mucho más importante. De todos modos, creo que son momentos, ¿no? Que a lo mejor en estos momentos pasamos por algunas situaciones así y luego acomodamos de nuevo y seguimos como fue este inicio, que para mí fue tremendamente promisorio. Pero ver países donde empiezan a dividirse las marchas porque algunas mujeres son trans excluyentes y otras trans incluyentes, realmente me apena muchísimo, ¿no? El movimiento feminista
considero yo, es un movimiento incluyente, todos y todas las que queremos estar ahí, tenemos que estar ahí, todas, digamos, los que estamos peleando por los derechos de las mujeres. También nos han acompañado hombres en las marchas, ¿no? Y mis hijos, los hijos de otras, o sea, no es que tenemos que ser solamente mujeres, pero básicamente esa pelea a mí me tiene muy preocupada, me duele mucho, creo que la tenemos que superar y pensar que los mismos derechos que necesitamos las mujeres que nacimos mujeres y que nos pusieron el sellito son mujeres, son los mismos derechos que están peleando y otros más también, las comunidades LGTB, y que ¿por qué no vamos a seguir peleando juntos, no? Qué importante. Sobre esto que... Juntas, porque uno tiene esa deformación, ¿no? Juntes. Bueno. Este micro no funciona. Creo que vamos a tener, sí. Gracias, sí, lo estamos Así hablando. Sobre este punto que mencionas de las distintas manifestaciones de los feminismos, está muy presente como inquietud en el ambiente las maternidades. En la Cátedra Carlos Fuentes, que tengo mucho orgullo en presidir, tenemos ahora mismo un seminario que se llama Narradoras de lo extraño y lo perturbador, donde muchas de los ejes tienen que ver con las maternidades en sus costados, digamos, menos luminosos. Y pienso, por ejemplo, en Inés, la protagonista del Tiempo de las Moscas, que dice: yo me licencié de la maternidad, y no se refiere a su hija como hija, sino a la mujer que parí. Pone un universo de distancia. La propia Marilén, Una suerte pequeña, dice cómo conciliar la ambivalencia de amar profundamente a un hijo y cuestionar el rol de la maternidad. Silvia Federici, la feminista, habla de la tensión capitalista entre el trabajo productivo, el que genera dinero, por el que te pagan y con el que te puedes volver rica o rico, y el trabajo reproductivo, que no solo no te pagan, sino en el que inviertes tiempo, dinero y esfuerzo. Y ella señala con todas sus letras, ellos dicen que es amor, nosotros decimos que es trabajo no remunerado. ¿Qué te interesa a ti en este tema en particular de las maternidades como, pues sí, como esta tensión, como esta dificultad de trazar fronteras claras y determinadas? Nosotras tres somos madres, hay muchas escritoras que han decidido no serlo y es igualmente válido, pero a nivel literario y a nivel social, ¿qué te interesa a ti de las maternidades en lo que hoy se está llevando, digamos, el foco? Que no es, ay, qué lindo es ser mamá y cómo queremos a los hijos. Eso es real y eso lo hemos dicho y lo hemos escrito y lo seguiremos diciendo. Pero estos otros costados, lo que cuesta, la tremenda carga emocional de tiempo, de vida que se lleva un hijo, porque el sistema así lo proyectó. No por el hijo, no por culpa del hijo, sino porque así está programado que nosotras hagamos el trabajo reproductivo y no se nos pague, y luego además muchas estemos en el foro laboral para el trabajo productivo. ¿Qué te interesa de estos muchos ángulos? Bueno, me interesa todo lo que dijiste, ¿no? O sea, todo lo que me dijiste me parece interesante para desarrollar. Y una primera cosa que yo diría dentro de lo que estamos hablando, que son los libros, la literatura, estamos en una universidad y una carrera de letras también, es que una cosa que me interesa es que la maternidad, las distintas maternidades, la no maternidad, pasen a formar parte de la literatura sin ningún otro adjetivo después. Quiero decir, durante mucho tiempo la maternidad era literatura para mujeres, literatura romántica, literatura no sé qué, y hoy la maternidad que vos decís y que nombrás a Inés está en una novela que es El tiempo de las moscas, perdón que diga mi ejemplo, pero es el ejemplo que pusiste vos, que está finalista del premio Dashiell Hammett, que es de novela negra. Entonces, que una novela sobre la maternidad y la amistad de dos mujeres sea finalista de un concurso de novela negra, a mí me parece interesante como operación literaria, porque es sacar a esos temas de algunos
lugares cerrados donde nos habían querido dejar, ¿no? Bueno, ustedes quieren hablar de esto, hablen, y la mesa son solo de mujeres hablando de sus libros y nosotros mientras tanto hablamos de la literatura, ¿no? Entonces, esa primera operación me parece que se está dando en con muchas autoras. La novela de Guadalupe Nettel, que está finalista del Booker Prize, que se llama La hija única, es una novela sobre la maternidad y está finalista del Booker Prize. Entonces, esa operación me parece muy interesante porque antes parecía que ese era tema reservado a lectoras mujeres, a libros para mujeres, al mundo editorial de las mujeres. Y hoy me parece que todos comprendemos que lo único que se hizo es completar un mundo que había sido sesgado, porque cuando nosotros leíamos novelas donde los protagonistas eran todos varones y se hablaban de temas que eran más del orden de lo masculino, no se nos ocurría pensar, no, esta novela es de varones, o sea, era literatura, ¿no? Y Carta al padre de Kafka no decíamos, ay, no, es una novela de un hijo que le habla al padre, no es para mí porque yo soy madre. Entonces no se nos ocurría porque fuimos educadas de otra manera, pero entiendo que durante mucho tiempo la educación tiene que ver con los contextos políticos, sociales, etcétera, se armó la cabeza de muchos lectores de otra manera. Creo que eso es una primera operación que es importante. Y después, dentro de esa operación, ya con todos estos libros que hablan de maternidad, me parece que entraron todos estos temas, ¿no? Como que primero apareció el tema de mujeres que no quieren ser madres, que también fue muy disruptivo porque todas sabemos que durante muchísimo tiempo una mujer que estaba casada y no tenía hijos o que no estaba casada te decían, bueno, pero ¿para cuándo? Pero se te va a acabar el tiempo, pero no vas a poder, etcétera, y nadie te preguntaba si querías, si no querías, cuál era tu proyecto de vida. Eso entró desde Lina Meruane con Contra los hijos, distancia, en alguna forma distancia rescate de Samantha Shevlin, Pendiente de Mariana Dimopoulos, y ustedes seguro en México deben tener muchos otros ejemplos. Perdón que hago muchas referencias argentinas porque son las que tengo más a mano en la memoria. Ese tema está muy transitado, me parece que está instalado. Nadie se pregunta ya, una mujer es madre o no es madre, en estos contextos, ¿no? Por supuesto que en la sociedad sí. Pero ahora también hay muchos otros textos sobre la dificultad y reconocer estos conflictos, que parecía que no había un amor profundo si uno reconocía esos conflictos. Como vos dijiste, hay un trabajo asignado que nos hicieron siempre creer que era amor, y el amor está probablemente, pero no quiere decir que no sea un trabajo asignado, y que por ejemplo en Argentina, dentro del Producto Bruto Interno de Argentina, el 20% es trabajo no remunerado de cuidados, ¿no? De hijos, de padres, de lo que sea, de lo que hacen habitualmente las mujeres. Entonces, 20% del Producto Bruto Interno es amor en la Argentina. A mí no me suena que es trabajo no remunerado. Ahora, que después haya amor en ese trabajo, porque obviamente, y no siempre, querés a tus hijos, te llevas bien con ellos, haces la tarea, todo eso puede ser. También pasa esto otro, que puede ser una relación que no funcionó, que una mujer realmente no sienta ese vínculo con el hijo, a lo mejor porque nunca quiso ser madre y no se atrevió a decir en su momento no quiero ser madre, y finalmente fue madre cumpliendo con roles impuestos en la sociedad y tuvo que hacer toda la vida una tarea que no le interesaba hacer, y bueno, en el medio nació un hijo, nació una hija. Ojalá ese vínculo fuera preservado, pero entiendo que puede haber casos en que no. Todo eso me parece que empezamos a contarlo muchas de nosotras sin juzgar, ¿no? No hay un juzgamiento, no hay acá están las buenas y acá están las malas. Es lo que nos pasa a todas, ¿no? Incluso en la novela, viste que hay una mujer que es la que lleva mejor el rol de la maternidad, que es Lali, la hija, que dice, en un momento dice, bueno, yo no entiendo por qué si yo estoy casada y estoy contenta y tengo 2 hijos y estoy contenta con esos 2 hijos, por momentos me sueño en una playa, sola, en un hotel, mirando por la ventana como un barquito de pescadores se mece en el agua y no hay nadie que venga corriendo diciéndome, ¡ma! ¿No? ¿Y por qué me sueño sola? Bueno, porque es normal que nos soñemos solas, que nos soñemos también con una vida interior propia, con alguien con que nadie te interrumpan. Cuando estuve ahora en España me preguntaban de dónde yo había sacado el verbo maternar, porque por supuesto que la RAE no, maternar no. Es mucho más rápida la RAE para las cuestiones que tienen que ver con el inglés adaptado al español o con las tecnologías, pero con otros verbos o con otras palabras tienen como muchos más complicaciones. En Argentina usamos mucho maternar como verbo, y a mí me gusta que sea un verbo porque eso marca también una cuestión de continuidad
que tiene que ver con que si yo corro y me canso, me siento. Y si yo empiezo a leer y ya me quedo dormida, cierro el libro. Pero maternar no tiene descanso, o sea, uno materna eternamente, ¿no? Y cuando los chicos son grandes también seguís maternando. Entonces es un verbo que no tiene descanso. Me parece que la palabra, porque me dicen, pues se podría decir ejercer la función materna. Con mis amigas decimos que harta estoy de maternar, qué cansada que estoy de maternar. Y nadie ya lo ve como que porque decís eso no querés a tus hijos. Porque no estás hablando de tus hijos, estás hablando de la función, ¿no? Del ejercicio de la maternidad. Qué No sé interesante. si me fui por las ramas, perdón. Uy, no, a mí lo que me encanta es que te vayas por las ramas. Por eso es delicioso conversar contigo. Hace unos momentos estabas hablando de cómo durante muchos años las mujeres leímos libros escritos por hombres. No solo las que estamos vivas, las de antes, porque eran los libros que estaban allí. Y cómo leer era y es un acto travestista. Cuando leímos Metamorfosis, por lo menos en mi caso, pues yo era Gregor Samsa, y lo soy, ¿no? Yo amanezco convertida en un escarabajo y lo único en lo que pienso es en llegar a tiempo al trabajo, por supuesto. Y cuando yo leí El Quijote, pues yo no era Aldonza Lorenzo, ¿no? Yo era el Quijote, por supuesto, desde luego. Este ejercicio que se nos dio tan naturalmente, quizá cuando lo romantizo, me hace pensar en la empatía, en un ejercicio de mucho tiempo con la empatía, que tiene que ver con la lectura también. Y conste que no estoy hablando de la maternidad, estoy hablando de la lectura y de la escritura. Pero también ahora que nuestros compañeros hombres empiezan a leer a las autoras, hablen de la maternidad o de lo que sea. Cuando yo converso de literatura con hombres y veo que están leyendo autoras de todo tipo, pienso, ahí también hay un cambio. Sí creo en eso, sí creo en las nuevas masculinidades, en otras formas de empatizar y de pensar el mundo donde no se divida solamente en hombres, mujeres, y si eres mujer entonces tienes que escribir de esta manera y tu literatura es light o lo que sea, ¿no? Te encuentras con poderosos edificios que tienen que ver con estructuras y con trabajo de lenguaje escritos por mujeres en este momento, ¿no? Esta pregunta se divide en dos. ¿Tú crees en las nuevas formas de masculinidad? Y dos, ¿por qué hay este boom de escritoras tan buenas? No solo en nuestra lengua, en muchas lenguas. Es impresionante la cantidad de escritoras mujeres buenas que estamos pudiendo ver hoy. Y diría eso, ¿no? Que estamos pudiendo ver hoy. A lo mejor antes las había y no las podíamos ver. Entonces, después de muchos años de oscuridad sobre una parte del campo literario, esta iluminación que se produce, que probablemente se produce por el movimiento feminista también, ¿no? Y por estar peleando espacios, hace que digas, pero mira qué bien que escribe y mira qué interesante. Además, creo también que las mujeres escribimos de alguna manera en los términos de Deleuze cuando describe una literatura menor, ¿no? Que es ese perro que está cavando la cueva, ¿no? Como desde las fronteras, no desde el centro de poder. Y en Latinoamérica más, ¿no? Porque nosotros no somos mujeres europeas escribiendo de determinados temas, sino que somos mujeres en Latinoamérica, un continente seguramente más olvidado, escribiendo como dice Deleuze, como un perro que cava una fosa, ¿no? Buscando el lugar ahí. Y eso no es el poder, es desde los márgenes. Y eso me parece que da mucha fuerza. Cuando vos escribís desde el lugar de poder, que muchas veces, y disculpen los hombres, porque esto no es una crítica a los hombres, es una crítica a un sistema, ¿no? Cuando escribís desde el lugar de poder que te fue asignado, a veces no se siente como con esa vitalidad. Entonces yo siento que muchas escritoras estén escribiendo con una vitalidad extraordinaria porque tienen que llegar a ese lugar donde ser leídas, ¿no? Independientemente de eso, me parece que también hay muchas marcas en la literatura de las nuevas masculinidades y a veces incluso en textos que uno podría pensar a priori que no lo son. Por ejemplo, Federico Jammer, que es un autor argentino que a mí me gusta mucho, hace unos años sacó un libro que se llama Guerra, con W. Es un libro que habla de un hecho de la guerra mundial que transcurrió en un pueblito en Francia donde él estaba haciendo ¿cómo se dice cuando se va un escritor a un lugar a escribir?
una residencia creativa, y entonces él estaba justo en un pueblo que ahí había habido una batalla, una defensa, algo importante de la Guerra Mundial en Francia. Y había un monumento que él veía todos los días cuando tomaba café, que tenía todos nombres de hombres, que son los que habían muerto en esa batalla, que eran un montón y eran todos de ese pueblo. Entonces le tocó estar ahí el día de la conmemoración de ese hecho, y ve llegar un auto del que se baja un viejito que apenas puede caminar, porque estaba muy mayor, va al baúl de su auto, estoy describiendo el libro como me lo recuerdo, ¿no? O sea, ojalá vos lo puedan leer. Va al baúl de su auto y saca una campera, un saco, lleno de medallas y condecoraciones de la guerra, ¿no? De cosas que le habían dado, se lo pone, el autor dice que se siente como que le pesa más aún que su propio cuerpo, y ahí se endereza, se pone firme y marcha hacia el monumento a honrar a los caídos y hacer el acto este que tienen que hacer por lo de la guerra. Y después, bueno, lo que hace Federico Jammer es contar quiénes eran cada uno de esos nombres que están en el monumento. Y a mí me parece un libro que retrata muy bien este aspecto nuevo del mundo, donde nosotros reconocemos el rol que nos tocaron, y los hombres también pueden reconocer ese rol, no desde la victoria, de ganamos la batalla, sino nos convertimos en este viejito que, a pesar de no dar más, tiene que igual seguir levantando el pecho y cargando las medallas, porque es el rol que nos tocó a nosotros también. Entonces, eso lo dice mucho Rita Segato, ¿no? En la medida en que los hombres también se den cuenta que a ellos también se les pusieron roles que no necesariamente son adecuados, que por supuesto le dieron un lugar de poder que sí deben haber disfrutado, pero más allá de eso, hay muchas cuestiones muchos costos que tuvieron que pagar, que las nuevas masculinidades no están más dispuestas a pagar. Y eso me parece muy interesante. Entonces yo creo que también se están produciendo textos de varones que miran el mundo ya no sesgado, sino con esta otra parte incorporada, ¿no? Qué bien, qué bien. Le vuelvo su micrófono. Qué fascinante esto que mencionan ambas sobre las nuevas masculinidades mirándose desde otro lugar emocional, descolocadamente, desde quizá las voces de muchas mujeres. Y en esta misma idea, digámoslo así, de la empatía, me interesa preguntarte, Claudia, ¿cómo funciona? Sé que funciona y sé que sabemos que funciona, pero me gustaría un desglose. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo funciona esta operación, esta dinámica que lleva de un verbo absolutamente pasivo, creo que el único más pasivo sería dormir, que es leer, solamente se mueven los ojos, pero que engloba verbos radiactivos, empatizar, confrontar, visibilizar, mover cosas que están ahí muy, muy dentro. ¿De qué manera funciona en las personas, en los seres humanos, y aquí no hablo de hombres o de mujeres, porque estamos en la fiesta del libro y la rosa, y me gusta siempre reflexionar sobre cómo ocurre lo que nosotras, lo que muchos, pues escribimos a solas, casi en una cueva. Acabamos de charlar en la Cátedra Carlos Fuentes con Ariana Harvix, escritora argentina extraordinaria, y entonces ella comentó algo que se me hizo brutal. Si yo vivía en Argentina y era profesora de literatura y de cine en la universidad, tenía mis libros, no es cierto, no tenía sus libros, pero bueno, sí era profesora en la universidad, hacía guiones, hacía cortometrajes, y decidí que mientras yo fuera alguien no iba a poder escribir. Entonces se fue a Francia, no a París, a un pueblito perdido en la distancia donde dice que no tiene ni vecinos, y dijo, yo tuve que pasar por la humillación de no ser nadie, de ni siquiera hablar bien la lengua y que me vieran como retrasada mental, porque muchas veces los franceses hacen eso, para desde esa humillación, desde esa incomodidad poder crear. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo funciona esta operación? Que lo que creamos en soledad, en condiciones extremas, como Ariana Harvix, en un país aisladísima del mundo, cuyo idioma en un inicio no entiende bien, ¿cómo conecta con un lector, una lectora, y lo lleva a cambios profundos, a modificar su manera de ver el mundo? Bueno, primero creo que hay algo que nos hace
hermanarnos, escritores con los lectores, que es la palabra y el lenguaje, ¿no? Todos sabemos que pertenecemos a un lugar que es ese lugar de donde podemos tomar palabras para decir cosas. Y tengo la sensación muchas veces que lo que encuentran en los lectores, en los libros, además de mundos diferentes, de viajes, de personajes, de cosas que tienen que ver con la imaginación y que son las que nos hace, digamos, el primer motor para agarrar un libro tal vez, es encontrar escrito esos que ellos tenían dando vuelta en la cabeza y que no sabían cómo bajar a palabras, ¿no? Antonio Tabucchi dice que los escritores muchas veces nos dicen que somos... que hay premonición. Vos nombraste a Kafka y él lo refiere a la metamorfosis, ¿no? Esta cosa que se decía de Kafka, que él había anticipado el nazismo, y en realidad lo que estaba haciendo era ver las circunstancias que ya estaban ahí, ¿no? Que ya estaban ahí y que iban a derivar en el nazismo. Y muchas veces pasa, ¿no? Que un autor parece que se anticipa un hecho y te dicen, ay, pero ¿cómo lo escribiste antes? Y no, ya estaba ahí. Lo que pasó es que lo vemos porque estamos siempre con las antenas paradas, pero además tenemos, por el oficio, la posibilidad de bajarlo a palabras. Entonces pasa que el lector se sorprende porque dice, si yo tengo este recurso, si yo tengo las palabras, ¿por qué yo no pude decir esto que está acá? Y eso me parece que es algo que nos hermana, ¿no? Como esa cosa de qué suerte que esta persona vino a decir lo que yo quería decir. Eso me parece que es una operación que se produce. Y después la otra que decía antes, ¿no? Que es ¿qué cantidad de cosas se nos abren en la cabeza a partir de poder leer, ¿no? Vos decías antes que vos te sentías Kafka, y a mí me pasó... sí, exactamente, el bichito. Sí. Que a mí me pasó que cuando yo iba al colegio, en mi casa... Mis padres decían que era importante leer, pero había una pequeñísima biblioteca porque éramos de una clase media baja, entonces se compraban pocos libros. Entonces yo esperaba con mucha ansiedad cuál era el libro que se iba a comprar ese año en el colegio, o cuáles eran los que me iban a indicar en el colegio, porque esos mis papás los iban a comprar y yo iba a tener libros en mi casa nuevos para leer. Y un año pidieron Relatos de un náufrago, de García Márquez, y yo me enojé terriblemente con la maestra porque dije, ¿a mí qué me importa una historia de un marinero que naufraga y que queda en un botecito ahí a la deriva y no sabe? Y a las pocas páginas yo era el pescador o el marinero ese en el botecito, viendo si tomaba o no el agua salada, viendo si mataba o no la gaviota para comer, porque no hacía no sé cuántos días que no comía. Y ahí es como que dije, wow, esto me fue una lección impresionante como lectora y como escritora, con respecto a que hay mucho prejuicio de si me va a interesar un libro por el tema, si me va a interesar por distintas cuestiones, y hay algo de magia en eso, ¿no? O sea, a mí, yo era ese marinero como vos eras Samsa, ¿no? O sea, hay ahí una transferencia como inmediata con el relato, que es lo que me parece que nos atrae muchísimo. Cuando mis hijos eran muy chicos, yo vivía en un lugar alejado de Buenos Aires y tenía que andar mucho en el auto, y siempre llevaba, como todos nosotros, un libro apoyado ahí en la luneta, se llama, del auto. Y un día mi hijo agarra así y me dice, ¿pero qué hay acá adentro que lo llevas a todas partes? Y yo decía, bueno, ojalá algún día sepa qué hay ahí adentro y eso sea lo que le sirva como motor para la lectura, ¿no? Porque básicamente es eso, ¿qué hay ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro, no? Qué bonito, pues se nos está acabando el tiempo, sí. Va la última. Sin quererlo, en esta conversación de pronto confluyeron ambas en cuando menos dos situaciones, dos movimientos, dos sistemas que hacen que las diferencias queden de lado, que no sean tan importantes, por el bien mejor. Los feminismos, ¿sí? Sin todas estas minucias de si eres trans, incluyente, trans, excluyente, todo esto que provoca otra vez situaciones de violencia, sí, pero ganar la equidad, la igualdad, esto es más importante, los derechos de las mujeres, y todas vamos por lo mismo, no importan los partidos políticos, ni las familias, ni los orígenes. Esa es una. La otra, lo acabas de decir, es la lectura, ahí somos uno, ahí nos encontramos otra vez. Ahí va la última pregunta, porque fíjate que es algo que me ronda, y me ronda con cierta inquietud todos los días. Nosotros no solo habitamos espacios, nosotros habitamos discursos. Cuando tú vives en un lugar donde todos los discursos son de odio,
Cuando toda la conversación colectiva es unos contra otros, esto contra aquel, todo el tiempo, todo es confrontación, el espacio vital se te vuelve insoportable. ¿Cómo conseguir una conciliación pese a las diferencias? Cuando vivimos en un mundo, porque esto no solo pasa en este país, sino en el mundo, tan enormemente polarizado y violento. Ojalá encontremos la respuesta, porque hasta ahora lo único que encontramos son discursos de odio, ¿no? Pero en ese sentido también quiero marcar que hoy se habla mucho de los discursos de odio en general y que desde el feminismo hace años que venimos señalando que sufrimos discursos de odio, que recibimos amenazas en las redes sociales. Yo no le voy a decir acá las amenazas que he recibido desde Falcon Verdes, que significa en la Argentina que va a venir los militares y te van a hacer desaparecer, hasta videos donde un tipo mata a una mujer y la acuchilla y que te digan esto te va a pasar a vos. Claro, uno puede decir, son las redes sociales, no le des bolilla. Pero vos no sabés cuánto hay después de eso a encontrarte a esa persona por la calle y que te haga algo. Realmente yo no estoy tan segura que no se pasa la acción. Creo que sí, que en algún momento, pero esto al feminismo nos vino pasando desde hace años y no nos escucharon, porque tenemos algo de Cassandra también, ¿no? De esa cosa de decir y que nadie te escuche y después te dicen, ay, mira, y vos decís, pero te lo dije hace 3 años que esto iba a terminar así. Bueno, hoy por suerte se está prestando mucha atención al tema de los discursos de odio. Son para mí uno de los grandes males porque justamente usan nuestra materia, que es la palabra, ¿no? Porque si el odio se canalizaba de otra manera, con la violencia, es más fácil, pero acá como está la palabra, y ahí yo creo que hay un rol fundamental de cómo educamos a las generaciones que vienen en la lectura y en el uso de la palabra y en el poder desarmar discursos falsos, ¿no? Discursos, en ese sentido, quienes somos escritores, periodistas, profesores, sabemos detectar rápidamente cuando un discurso es falso, ¿no? O sea, enseguida tenemos esas señales. Pero es lógico que hay otras personas que no manejan esas palabras y hay ciertas palabras que son como que atraen mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi país, libertad, ¿no? Entonces, claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con la libertad? O sea, ¿todos estamos de acuerdo con la libertad? Sí, supongo que sí. Ahora, el que dice de la libertad después dice cosas que vos decís, pero esto no tiene nada que ver con la libertad. Esto que está diciendo es absolutamente lo contrario a la libertad. Entonces, claro, nosotros podemos hacer esa operación, pero una persona que no tiene este entrenamiento de descubrir el discurso falseado, ¿no? El falso discurso, no. ¿Y cómo solucionamos eso? Yo creo que la educación es la única solución, mal que nos pese y más mal el tiempo que nos lleva, porque el tiempo que perdimos, quizás ustedes están mejor que nosotros en México, no lo sé, pero el tiempo que perdimos en que no se formen nuevas generaciones bien educadas con respecto al pensamiento crítico, ¿no? Porque a lo mejor se empiezan a formar en otras cuestiones que se le da más importancia, la computación, el idioma, no sé qué, pero digo, en el pensamiento crítico no se recupera rápidamente. Todas esas generaciones tienen un gap, que no pero no podemos seguir formando generaciones así. Tenemos que formar generaciones que tengan posibilidad de pensamiento crítico. Y yo creo que es un tema que vamos a hablar mañana con la mesa de la censura y demás, pero una forma de que no haya censura es que todos podamos tener la libertad de discernir, esto lo quiero leer o esto no lo quiero leer. Entonces que no tenga que venir nadie a decirme esto no porque tal cosa. Pero ¿cómo hacemos con sociedades donde a lo mejor los chicos apenas leen de corrido, ¿no? O sea, es complicado desde ese punto de vista. Creo que la solución, vuelvo a pensar, está en la educación. Y sé que eso no engancha votos, ¿no? Y por eso no lo usan los políticos. Porque si vos decís, necesitamos gente más educada, con más pensamiento crítico, eso no es un puente que ve a alguien, o no es un edificio acá, o la inauguración de no sé tal cosa, y entonces no se valora. Es una pena. Yo creo que en ese sentido la pandemia, que nos enseñó algunas cosas que lamentablemente olvidamos, ¿no? Y el valor de la cultura estuvo presente en la pandemia, porque mucha gente estuvo sostenida sola en su casa con el libro que podía sacar de la biblioteca, con no sé, la charla por internet o un concierto gratuito que daba un músico. Entonces, todo eso que en general la política no sabe ponerle un precio, que es la cultura, por lo menos
creo que habrán notado que la cultura vino a sostener una situación social. Ahora, pasa la pandemia y de nuevo da la sensación que nadie sabe cuánto vale la cultura y que si hacemos un puente lo van a ver y en las elecciones me van a traer más. Digo un puente como puede ser cualquier cosa así, ¿no? Pero va a traer más votos. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil, me parece, la solución, porque tenemos que primero convencer a aquellos que toman las decisiones, que ponen los presupuestos en la cultura, en la educación, en las universidades, etcétera, ¿no? Qué importante lo que mencionas, porque sí, no es visible, no es tangible, por tanto, para muchos no es cuantificable lo que la cultura aporta a un país. Por fortuna, y lo digo con plena conciencia, la UNAM es un bastión muy importante en México a favor de la cultura, de la lectura, de la educación, del pensamiento crítico, de todo esto que has mencionado. Y está cumpliendo, creo, un papel muy relevante en este sentido, no en la ciudad, en el país. Y a través de las redes sociales y las plataformas como esta misma que se está transmitiendo en vivo por TV UNAM y después quedará colgado en YouTube también para otros países. Pues llegamos al fin de esta conversación. Rosa Beltrán, muchas gracias. Gracias, Claudia Piñeiro. Qué privilegio poder hablar de estos temas que nos tocan tan en las entrañas, que no, como digo, no son números allá afuera que no tienen nada que ver conmigo, no, tienen directamente que ver con mi interioridad, con las cosas que me conflictúan, que me alegran, que me retan, que me emocionan, y de eso se trata esta fiesta del libro y la rosa. Así que muchas gracias a ustedes también por estar aquí, a quienes se conectaron a través de TV UNAM o lo verán en diferido. Pues sigamos comentando estos temas, sigamos reflexionando, sigamos teniendo una actitud crítica, porque sin ella, pues más o menos, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Rosa. Muchas y gracias a ustedes. Claudia, qué privilegio tenerte en la UNAM. Qué maravilla, y a Sí. leerla. Gracias a ustedes Gracias. también.